Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto llegamos a esto, entonces te invitamos a escuchar el podcast Del Beat a la Orquesta. En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos, desde sus inicios hasta la época actual. También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos. Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música, te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos en donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos. Bit からオーケストラへ。Bienvenidos al podcast de música de videojuegos Del Beat a la Orquesta en su edición número 40. De mi lado derecho, la señorita en los controles. Tripa.
Lipa, la señorita Maizan, y al micrófono su servidor Anuar Sánchez, en este podcast que entramos en nuestra tercera temporada ya. En el capítulo pasado ya se nos andaba pasando la semana un poquito incompleta, pero ya estamos aquí reponiéndonos rápidamente. Y pues lo que escuchamos fue el tema de Colectivo Chipotle, que generalmente son los que nos dan nuestras oberturas. Escuchamos un tema de el compositor Rick Negrete, conocido como Maniac Frequency o Frequency, y con el tema Poder Katana de su último álbum, que pueden bajar desde Bandcamp, que se llama Release the Kraken. Entonces ahí vayan a, pues prácticamente a Bandcamp y descarguen su álbum. Y pues también les extendemos la invitación para que se vayan preparando para el evento Format DF. Ahí tenemos una entrevista que Estuardo Rendón, el promotor cultural de este colectivo, nos hizo llegar. Vamos a darle lectura posteriormente. Pero pues prácticamente lo que es el Festival Format DF pues es una serie de conciertos, conferencias que van a ahondar en el tema del chiptune en México. Muy interesante, se los recomiendo. Esto va a ser del 27 al 30 de noviembre en el Laboratorio de Artes Alameda. Del Vital Orquesta también va a estar ahí presente con una conferencia que después les vamos a dar más datos. Y pues ánimo, Colectivo Chipotle, va a ser un evento que va a valer mucho la pena. Y pues aprovechamos también para mandar nuestros saludos de nuestros nuevos seguidores, obviamente al Colectivo Chipotle a través de Format DF, a Rep Arts Media, a Jocelyn Oropesa, Josh, también parte de Colectivo Chipotle, y Espectáculo Saca, que nos han hecho follow en nuestro Twitter. Se ha mantenido también muy tranquilo el Twitter, pero bueno, esperamos ir retomando poco a poco todo. Lo importante es que el podcast está listo y está preparado. Y pues también los invitamos a que conozcan nuestros medios de contacto, nuestro blogger, que es donde pueden escuchar y descargar este podcast, que es bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @bitorquesta, nuestro correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o petición, bitorquesta@gmail.com, y a través de la página de coleccionistas de videojuegos en México, donde pues vamos poniendo novedades, adiciones a las colecciones de audio, de consolas, de software. Y recuerden que a través de iTunes, poniendo en su búsqueda del Vital Orquesta, pueden descargar todos los capítulos de este podcast. Y pues vamos a dar inicio con este segundo capítulo de la tercera temporada. En general es el programa número 40 o el capítulo 40, pero el segundo de la tercera temporada. En este capítulo todavía no vamos a entrar de lleno con los músicos indies de música de videojuegos, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es también un pilar de lo que es la música indie y todo género de los músicos independientes que hacen arreglos de música de videojuegos. Vamos a abordar un poco la técnica en este capítulo. Vamos a hablar de un formato que es un estándar para cualquier fan, para cualquier músico, ahora ya obligatorio, que es el formato MIDI. Y pues vamos a escuchar un tema precisamente con la primera generación del General MIDI Instrument, el tema de To Make the End of Battle del videojuego Is. Vamos a escuchar y vamos a hablar un poquito de este tema.
del beat a la orquesta. Lo que acabamos de escuchar fue el tema To Make the End of Battle de el videojuego Is de Koshiro Yuzo, tema también. Ay, lo que escuchamos fue una versión de el formato General MIDI. El formato MIDI se comercializó, inició en 1983, aunque en su primera etapa pues fue como que una etapa de estandarización, principalmente para comunicar los instrumentos de uno a otro, no tanto como ahora ya tenemos aplicaciones muy avanzadas para incluso hacer las partituras, para editar completamente y emular sintetizadores. Vamos a ubicarnos un poquito en la época. Este álbum o este tema que escuchamos pertenece a un álbum de Falcom que se llama SC88 MIDI Collection. SC es un sintetizador, antes de los sintetizadores virtuales que ahora podemos tener en disposición en nuestra computadora. El SC era como el cerebro del sintetizador que se interconectaba ya sea a un teclado normal a través de MIDI, o ahora ya actualmente a las computadoras se conectan, ¿no? Y ya se puede editar y disponer de el procesador sonoro y la edición de la música en este instrumento o en este aparato. Entonces les vuelvo a repetir, vamos a posicionarnos por ahí de los finales de los años 80, principios de los 90, que fue cuando también surge una edición de discos de estudio de las marcas Konami o en este caso Falcom, que ponían también al público a la venta las versiones de este formato emuladas en estos sintetizadores semivirtuales, ¿no? Porque todavía eran análogos, era esa transición análogo digital. Entonces estas eran otras versiones adicionales que se escuchaban además de las versiones arrange, de las versiones originales para consolas, y bueno, esta era una opción más. Lo importante o el detalle de estas proyecciones es que traían algo más, y ahorita vamos a decir qué es lo que más traían, pero vamos a enfocarnos en estas producciones que se les conoció como MIDI Pro. ¿Nos puede contar algo de esto, señorita Maison, de MIDI Pro? La serie MIDI Pro de Konami, que fue la primera. La primera se editó en el año de 1993 con un sintetizador semivirtual, un sintetizador análogo que es el X68000, ¿no? La versión X68000. Pero hay 3 versiones de estas ediciones de MIDI Pro. ¿Cuáles son las diferencias, señorita Maison? MIDI Power. MIDI Power, sí. MIDI Power presentó precisamente como soundtrack original de la versión de X68000. Que era una computadora prácticamente, ¿no? Entonces salían de Gradius, salían de Parodius, salían de Devious también, y de todos los títulos de Konami principalmente. Y de ahí, si no me equivoco, hay 2 etapas. Y MIDI Power Version y MIDI Power Pro. Y de Version tiene alguna característica
de ser soundtrack original de versión X68000. Aunque algunos temas no utilizaron dentro del juego, ¿no? Entonces, como adaptaron solamente los temas a MIDI. Y después saliendo de MIDI Power Pro. Bueno, MIDI Power Pro es álbum best, ¿no? Best of MIDI Power version. Pero adicionalmente traía algo, ¿no? Eso lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a escuchar el siguiente tema, precisamente del álbum de la colección de Power MIDI, X68000, que es una versión de un videojuego que seguramente a muchos les gusta, Castlevania o Akumayo no Dracula. Entonces vamos a escuchar este tema que es Wicked Child, en su versión MIDI obviamente. Del beat a la orquesta.
Este tema clásico del videojuego Castlevania, el tema Wicked Child, que bueno, este tema vino comprendido en la compilación de MIDI Power versión 3 de X68000, editado en el año de 1993, uno de los primeros álbumes que incluían las versiones MIDI. Este prácticamente abarcaba dos videojuegos, Gradius 3 y Castlevania, y obviamente con versiones que no se usaron en el videojuego, pero que se incluyeron en esta versión. Hace un momento pues les platicábamos acerca de las tres versiones, la señorita Mai ya les platicó. Entonces, ¿qué diferenciaba estas versiones, no? La primera versión era MIDI puro, ¿no? MIDI, versión MIDI. La segunda versión era a través de sintetizadores análogos, y la tercera, la Power MIDI Pro, era una poco más especial, porque, y también es por lo cual vamos o centramos el capítulo en MIDI en esta ocasión como parte de lo que es la base de los indies. Estas versiones de MIDI Power Pro traían un archivo de datos, y ese archivo de datos eran los archivos MIDI, para que los fans, los músicos tuvieran acceso a la información de las notas de las partituras para que pudieran hacer sus propios arreglos. Falcom, que fue con el que abrimos este capítulo, fue también uno de los primeros, y hay que recordar que en la segunda temporada hablábamos que la música de Falcom era libre de derechos. Entonces también Falcom editó estas versiones con su archivo MIDI anexado en forma de datos en el disco compacto, y lo distribuía para que también estuviera al alcance de los fans, de los músicos, e hicieran sus propios arreglos. En el caso de las versiones de MIDI Power Pro, traían incluso el disquete de 3.5. Increíble. Entonces, ¿algo más que quiera agregar, señorita Mason? Bueno, MIDI es inicio de los alegros. Ahí la gente tiene más acceso, ¿no? A editar música. Obviamente cuando salió MIDI, formato MIDI. Entonces ya ahí, yo no sé, en 1988 tú dijiste. Uh-huh. Que yo creo que a partir de los 90s ya en Comic Market también participaron los productores indies de Allegro de música de videojuegos. Después vamos a hablar de Comic Market. Sí, bueno, aquí lo importante es resaltar esa parte, ¿no? Porque casi nadie habla de esto, y estas versiones realmente son muy raras. Yo me acuerdo cuando las vi por primera vez en la tienda de discos. ¿Qué es esto? Bueno, voy a comprar uno. Y ya me di cuenta más o menos de qué comprendían estos álbumes. Pero para mí, como músico, el formato MIDI ya era muy normal. No lo veía como algo extraño hasta ahorita que estoy, gracias a la señorita Maizan también, pues estamos viendo la importancia, ¿no? Porque prácticamente también es un pilar dentro de la realización de covers, dentro de la realización de los músicos fans y no profesionales, de hacer sus propios arreglos. De aquí es la base, por ejemplo, de los colectivos como el de OC Remix, o todas las producciones independientes que obviamente se apegan a la tecnología para poder hacer estas versiones de temas de videojuegos o cualquiera, ¿no? De hecho, en el mercado negro aquí en México, en el mercado negro son muy cotizados los discos MIDI para sintetizadores, o ahora archivos USB que traen los MIDIs, y las configuraciones para los teclados o para los nuevos teclados de USB, donde se pueden precargar tanto las configuraciones como la programación de sonidos. Obviamente no vamos a entrar mucho a lo que es la técnica de MIDI, ¿no? Solamente aquí lo englobamos para que pues sepan que este formato fue también muy importante en la etapa de la evolución de la música de videojuegos indie, porque pues gracias a este tipo de producciones que ponían al alcance el archivo, como dijo la señorita Maizan, ya se pueden tener acceso a los arreglos y cambiar instrumentos, quitar instrumentos, sustituir arreglos por otros. Es más fácil la producción de música en este formato. Y pues vamos a terminar este programa también con un icono, con un clásico de videojuegos
que también ya vivió la última etapa, o bueno, la última etapa de estas producciones de MIDI, porque el MIDI va a seguir y seguirá para casi siempre, a menos que salga otro estándar de producción. Nos referimos al videojuego de Policenauts. Este videojuego es un videojuego de culto que solamente se produjo en Japón y que pues el productor es Hideo Kojima, ¿no? Y lo van a escuchar en este tema. Un dato para trivia: la intro, ustedes me van a decir dónde más la han escuchado en un videojuego más reciente. Y con eso nos despedimos, nos damos nuestros medios de contacto nuevamente. Nuestro blogger vitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta@gmail.com y a través de Facebook en Coleccionistas de Videojuegos en México. En iTunes pueden bajar todos los capítulos de primera, segunda y ahora tercera temporada. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Arigatou gozaimasu, Mai-san. ¿Sabes la diferencia entre pizza y tu opinión? Luego lo vemos. Del beat a la orquesta.